Nuestro texto en esta tarde se encuentra en la primera epístola de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1. Y estaremos tomando como nuestro texto el versículo 17, primera de Pedro, versículo 17. Comenzaremos nuestra lectura desde el versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Estamos siguiendo nuestros servicios por las tardes con la serie de sermones sobre la motivación cristiana. La motivación cristiana. Y así, ¿qué es lo que Dios ha provisto en su palabra, que ha sido provisto para el pueblo del Señor, que alimenta, impulsa o mantiene al cristiano en marcha? Hay una diferencia entre lo que debemos de hacer. No solo necesitamos saber qué es lo que Dios nos llama a hacer, sino que también necesitamos la motivación para hacerlo. Y así que hemos estado considerando juntos este tema de la motivación cristiana. Empezamos cuando iniciamos con un sermón introductorio sobre el principio y el concepto bíblico, pero el primero después de eso, la primera motivación cristiana que consideramos juntos fue el amor de Cristo. Así que comenzamos con este tema preeminente de cómo el amor de Cristo nos constriñe. Es el amor de Cristo lo que impulsa al cristiano a avanzar en el ámbito de sí mismo y en el servicio del Señor Jesucristo. Y luego, en segundo lugar, consideramos otra motivación, la motivación de la gratitud. Y vimos cómo la gratitud evangélica es nuestra respuesta al amor redentor y a la gracia de Dios y toda la generosidad que Él proporciona en la salvación de nuestras almas. Resulta en gratitud, lo que a su vez motiva o alimenta la búsqueda cristiana de Cristo y la santidad del Evangelio y el servicio en su reino, etc. Y entonces las dos primeras motivaciones fueron el amor de Cristo y la gratitud del Evangelio. Todavía tenemos algunas más que serán consideradas en esta breve serie, pero la tercera que estamos considerando en esta tarde es la motivación del temor. La motivación específicamente, más específicamente, la motivación del temor de Dios. La motivación cristiana del temor de Dios. Seguimos el amor de Cristo que nos impulsa, la gratitud del Evangelio con esta tercera motivación. La religión bíblica induce un temor piadoso y ese temor produce el fruto del Evangelio de la gracia. El profesor Murray del seminario de Westminster, por supuesto ahora él ya ha muerto, pero él escribió en su texto sobre el temor de Dios. Él inicia todo el capítulo con estas palabras, diciendo, el temor de Dios es el alma de la piedad. El temor de Dios es el alma de la piedad. Y como espero que quede claro en lo que sigue aquí en esta tarde, veremos que él tenía toda la razón, que él estaba en lo correcto. Así que estamos pensando en términos del temor de Dios como una motivación en la vida cristiana. Veamos tres cosas en esta tarde con la ayuda del Señor. Ante todo, el lugar del temor. Luego pasaremos a la prioridad y en tercer lugar a la práctica. En primer lugar, el lugar del temor. El lugar del temor como una motivación. Como verán en nuestro pasaje,
En el primer versículo 17, por supuesto, como vimos en los versículos que le preceden, es un llamado a la obediencia para volverse de un pasado de extravío, un llamado a la santidad. Y luego viene el versículo 17, Pedro bajo la inspiración del Espíritu Santo y nos dice, estás clamando a Dios, estás clamando al Padre, y aquel a quien estás llamando no hace excepción de personas y juzga a cada uno según lo que encuentra. Y por lo tanto, en tu caminar, en el tiempo de tu peregrinaje, estás viviendo tu tiempo aquí en este mundo en temor. Ahora bien, el temor de Dios, estoy seguro, no viene a la mente de muchas personas como una de las motivaciones de la vida cristiana. Pero el hecho es que el temor de Dios es uno de los temas más dominantes, uno de los temas más extensos de todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. A lo largo de todo el Testamento, de todo el Nuevo Testamento, tanto es así que un teólogo reformado dijo que en la Biblia es básicamente el nombre genérico de la religión bíblica. El temor de Dios o temer a Dios, ser un temeroso de Dios, es el nombre de la religión bíblica. Y si piensas conmigo, literalmente nos llevaría horas revisar y citar todos los casos en los que aparece el temor de Dios en las Escrituras. Pero piensa en algunos de los pocos casos más destacados. En Eclesiastés, Salomón llega al final del todo el libro, en el capítulo 12, donde dice, el fin de todo el discurso oído es este. ¿Cuál es el fin de todo el discurso? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Si piensas en el Nuevo Testamento, ¿cómo es que se describe a la iglesia primitiva en el libro de los Hechos? Cuando se le hace una especie de declaración resumida, notarás en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 31, donde dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas. Y aquí está la descripción, andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ahí está, andaban en el temor de Dios. Si piensas también en cómo la promesa del nuevo pacto, hablando de la iglesia del Nuevo Testamento en Jeremías 32, el Señor dice que pondría el temor de Dios en sus corazones, ¿sí? Esto es parte del pacto, nuevas bendiciones del pacto. El temor de Dios ha sido puesto en sus corazones. Pero puedes regresar a los primeros 5 libros en el Pentateuco, en el Antiguo Testamento. Puedes mirar la vida de los patriarcas, puedes pasar por el canto de los salmos, en los proverbios, los profetas, y en el Nuevo Testamento, los evangelios, el libro de los Hechos, las epístolas, todo el camino hasta Apocalipsis, y no dejas piedra alguna sin voltear y encontrarás el temor de Dios apareciendo en todas partes a medida que vas avanzando. El temor del Señor. Bueno, ¿y qué es el temor de Dios? Y hay un par de cosas que podemos decir sobre esto. Bueno, digamos, no lo que es. Primero que nada, hay 2 tipos de temor de Dios. Uno es el miedo al pavor y al terror. El miedo al pavor y al terror. Ahora, tal vez pienses, seguro esto no tiene cabida en la Biblia, en ningún lado, ¿no? El miedo al pavor y al terror, por supuesto que sí. Si vamos a pegarnos a las Escrituras, sí tiene lugar ante el desafío impenitente contra Dios. Es una locura colosal no experimentar pavor y terror ante el ojo de Dios que todo lo ve. Adán, quien peca contra el Señor, él no le dice al Señor, no le habla como a un cuatacho y le dice, hey, ¿cómo van las cosas? Él está temblando, se está escondiendo del Señor debido a la conciencia de su rebelión y su pecado. O hagan memoria de otros ejemplos, por ejemplo, Israel en sus periodos de rebelión y el terror del Señor. El Señor ciertamente prescribe
describe este tipo de cosas, le dice a su pueblo que en medio del pecado impenitente, cualquiera criatura debe de tener una sensación de pavor. Él habla de la ejecución de los criminales del Antiguo Testamento. Y verás este lenguaje una y otra vez. Un ejemplo, Deuteronomio 17, versículo 13. Y todo el pueblo irá y temerá y no se ensoberbecerá. Esto era cierto y también en el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo lo ordena, lo manda. En Lucas 12 dice, no temáis a los que matan el cuerpo. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar el cuerpo en el infierno. Cierto, hay un temor que se apodera al ver allí quién es Dios y su carácter. El miedo que viene con el llamado a huir de la ira que está por venir. Uno piensa en el libro de los Hechos y ahí en Hechos, en el capítulo 5, tienes la conocida historia de Ananías y Zafira, donde Dios mata a dos personas en un servicio en la iglesia. ¿Y cuál es la respuesta a esto? La respuesta es en el versículo 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Pero en segundo lugar, este es un tema más dominante. En segundo lugar, tienes el temor filial o temor a la veneración y del honor y de la confianza de todos ante el Señor. Y este es el tipo de temor más común que se encuentra en referencia al pueblo del Señor a lo largo de las Escrituras. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, se nos dice, el inicio del conocimiento, y pensarán en cómo esa veneración piadosa y reverencial, el honor reverencial ante el Señor se manifiesta a lo largo del Antiguo Testamento. Y quiero decir, ahí está José, y viene la esposa de Potifar hacia él, y su respuesta es, en nuestro lenguaje moderno, es por decir, ¿estás loca? Él dice, yo conozco el ojo que todo lo ve, un Dios majestuoso. ¿Cómo puedo hacer esto y pecar contra el Señor? Y él está expresando el temor del Señor. Ves lo mismo en Jacob, ves lo mismo en Moisés, en Isaías, y podríamos seguir. En el libro de Hebreos, ¿cuántas veces aparece? Debemos recordar que nuestro Dios es fuego consumidor. En el libro de Apocalipsis, las palabras de amonestación a las 7 iglesias de Asia tienen la intención de impartir un temor genuino del Señor. Y se les dice, voy a quitar tu candelero. Les dice, traeré castigo como resultado de tu terquedad y rebelión contra mí. Bien, este temor bíblico de Dios, este temor reverencial y de confianza y sentido de honor ante el Señor, incluye algunos elementos. Los mencionaré brevemente para que tengamos en claro el lugar del temor en este primer punto. Incluye en primer lugar el conocimiento de Dios. Entonces comienza con un entendimiento, una comprensión de quién es Dios. Es, por ejemplo, en Apocalipsis 15, versículo 4, donde tenemos este despliegue de quién es Dios, y en el versículo 4 dice, ¿quién no te temerá? ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Ese es el conocimiento de quién es Dios. Una visión de la santidad de Dios, su majestad, su justicia. Y esto, por supuesto, claramente visto y de hecho se intensifica en nuestra visión de la cruz,
donde vemos todas estas cosas que nos son expuestas, la santidad, majestad y justicia de Dios. Él es santo. Entonces comienza con el conocimiento de Dios y también lleva consigo un sentido de la presencia de Dios. Cantamos en el Salmo 139, si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si voy a lo más profundo de la tierra, ahí estás tú. En el fondo del mar, tú estás ahí. El fin de la tierra, no hay ningún lugar en que podamos ir donde el Señor no esté. Él está presente en todas partes. Entonces hay un sentido de esa presencia. En las palabras del libro de Génesis, en capítulo 16, diciendo, tú eres Dios que ve. Entonces no solamente hay un conocimiento de quién es Dios, sino también va unido una sensación de que Él está presente, viendo, sabiendo, observando todo lo que está ocurriendo. Por ejemplo, ves esto con Abraham en Génesis 22, versículo 12, donde dice en el versículo 12, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Abraham era consciente de que Dios estaba presente y que Dios le había pedido ciertas cosas. E incluye este tercer elemento de un conocimiento de lo que Dios requiere, cuáles son nuestras obligaciones para con el Señor. Entonces, ¿quién es Dios? El hecho de que Dios está presente con nosotros y qué es lo que Dios requiere de nosotros. Y por supuesto lo que requiere es amarlo supremamente, obedecerlo completamente, ¿cierto? Las obligaciones que Dios nos impone. Así vemos en muy breve espacio el lugar del temor. Hemos predicado sobre el temor de Dios en el pasado y nuestro propósito principal en esta tarde no es expandir toda la doctrina del temor de Dios, sino especialmente mostrarlo como una motivación en la vida cristiana. Así que tenemos el lugar del temor. En segundo lugar, la prioridad del temor de Dios. La prioridad del temor de Dios. Bueno, es una prioridad porque la ausencia del temor de Dios es uno de los principales signos de la religión falsa. La ausencia del temor de Dios es uno de los principales signos de la religión falsa. Eso es lo que dice la Biblia en Romanos 3, en el versículo 18, al describir a los incrédulos, a los impíos. Tenemos el versículo 18 que dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es una característica de la depravación del hombre y de la religión falsa. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora, es importante para nosotros, obviamente, todos somos muy conscientes del hecho de que vivimos en un tiempo y en un lugar y entre una generación que ha olvidado el temor de Dios. Tenemos nuestros antepasados que pensaban mucho en estos términos y vivían bajo estos términos, perseguían el temor de Dios, pensaban que las personas más piadosas eran personas temerosas de Dios y así sucesivamente. Pero eso ya no existe más. No tenemos el lujo de toda esa herencia y trabajo en nuestro tiempo presente. El temor de Dios ha desaparecido generalmente del cristianismo estadounidense del siglo XXI. Y por eso es importante que reconozcamos la necesidad de reafirmar estas prioridades. Ahora, aquí está el problema. Hay algunos que recrean al Dios de la Biblia a su propia imagen, ¿cierto? La Biblia habla de una imagen tallada. Imagínate en grabar, en cortar un pedazo de piedra, tallar un trozo de madera y fabricar una imagen.
¿Qué es eso? ¿Qué es una imagen para ti? Eso es crear algo a partir de nuestra propia imaginación. Lo que se hace con la mano empieza en la cabeza. Y es un pecado desde el momento que se tolera en la mente. Estamos creando algo a partir de nuestra propia imaginación, un Dios según nuestra propia imaginación. Y el problema es que cuando las personas fabrican, le dan forma al Dios de la Biblia de acuerdo con las ideas predominantes de este mundo. Tomamos los Estados Unidos, la cultura estadounidense, los temas estadounidenses, el énfasis estadounidense, y luego comenzamos a incorporar eso en nuestra idea de quién es Dios. Y hacemos a Dios más apetecible y lo hacemos más aceptable para los estándares paganos que nos rodean, sin mencionar que se adapta mejor a nuestras propias preferencias. Y así puede haber quienes profesan estar apegados a Dios, pero al final y al cabo no es el Dios vivo y verdadero. No es el Dios de la Biblia. Profesan apegarse al Dios del que leen en las Escrituras, pero su Dios no es el Dios vivo y verdadero de la Biblia. Es un Dios débil, un Dios que es indiferente al pecado, un Dios que es muy tolerante, muy devoto, nunca enojado, muy seguro, que nunca se involucra en la disciplina, etc. Y están aquellos que todos hemos conocido gente presumiblemente. Yo he hablado con muchas de estas personas en esta categoría que se oponen y dicen, bueno, no me gusta, yo no quiero un Dios que deba de temerle. No me gusta y no quiero un Dios que deba de temerle. ¿Pero qué significa eso? Lo que significa es que no quieres al Dios de la Biblia y no conoces al Dios de la Biblia. Entonces, ¿qué significa? Y el resultado es, por supuesto, que la gente termina con un Dios falso, con un ídolo, un producto de su propia imaginación. Y entonces pueden pensar, bueno, yo amo la Biblia, pero el Dios que han esculpido de su propia imaginación es un Dios que no existe. Y por doloroso y difícil y terrible que se oiga, y por difícil que sea decirlo, hay demasiados dentro de los Estados Unidos y dentro de esta generación que, a pesar de todas sus protestas en sentido contrario, viven para un Dios que no existe. Un Dios que no existe en absoluto. Ahora, si eso no fuera lo suficientemente malo, hay consecuencias catastróficas que se derivan de ello. ¿Por qué? Bueno, vayan conmigo a la Biblia. ¿Qué es lo que estamos cantando en el Salmo 115, por ejemplo? Semejantes a ellos son los que los hacen. Así que la gente comienza a darle forma al Dios de la Biblia según su propia imaginación. Ellos crean un ídolo, producto de su propia imaginación, un Dios que no existe. Pero el problema es que se vuelven como ese ídolo. Se han vuelto como ese ídolo que han creado. Y así lo verás y te lo explicaré. Te lo explicaré claramente. Hay quienes han creado este Dios falso. Ellos se vuelven como el Dios que adoran. Y así lo verás, por ejemplo, padres permisivos, muy indulgentes, que no están dispuestos a restringir o disciplinar a los niños, ¿cierto? Se están volviendo como el Dios que ellos han creado. Y lo triste es que termina siendo el final del día el amor, más bien, de una persona por sí mismos, en lugar de un amor por su hijo. Van a alabar, van a adorar
lo que más les agrada y justificarán el pecado en áreas de aceptación y por lo tanto usarán y abusarán de su hijo con el propósito de sus propios intereses. Se han vuelto como su ídolo. Y es el amor del diablo, ¿cierto? Entonces, lo que Dios dice que odia, ellos dicen que es amor. Y lo que Dios dice que es amor, ellos dicen que es algo odioso. Todo está puesto al revés, es invertido, tirado de adentro hacia afuera, está al revés. Y el resultado es que destruye al idólatra, destruye a sus hijos, desafía a Dios y provoca un camino de dolor abrumador. Es terrible, pero nos hemos vuelto como lo que adoramos. Nos volvemos como nuestros ídolos y ese es el problema. Estaba leyendo a Jonathan Edwards, quien es quizás el teólogo más grande de los Estados Unidos, y él estaba predicando durante un tiempo de avivamiento. Él estaba predicando durante un tiempo del mayor avivamiento que este país quizás jamás haya visto. Y cuando el teólogo más grande de Estados Unidos, predicando durante el avivamiento más grande en Estados Unidos, tiene algunas cosas bastante penetrantes que decir sobre este punto que acabo de mencionar, pero dejaré que Edwards lo diga. Aquí están las palabras de Edwards en un sermón que él estaba predicando, donde dice: tenéis motivos para temer que habéis sido en gran medida los mismos asesinos de las almas de tus propios hijos. Los has llevado al pecado y han endurecido sus corazones con el pecado, en lugar de restringirlos del pecado, dirigiéndolos en los caminos de la religión, advirtiéndolos, amonestándolos, instruyéndolos y entrenándolos en la disciplina y amonestación del Señor. Muchos hijos condenados se levantarán entonces en el juicio contra sus padres y dirán: este es mi padre o esta es mi madre. Fue una gran ocasión para mi ruina. Él o ella no cuidaron de mi alma, no se preocuparon por mi salvación, no se esforzaron en instruirme, en refrenarme, en advertirme, instruirme o darme un buen ejemplo. Corrompieron mi mente y continúa. Son palabras muy penetrantes. Bueno, la crianza de los hijos, la crianza bíblica de los hijos implica inculcar el temor de Dios. En el Salmo 34, versículo 11, dice así: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Y por supuesto el libro de Proverbios está repleto de este tema. Y así tenemos el lugar del temor en segundo lugar. Tenemos la prioridad del temor y estamos subrayando esa prioridad a la luz del contexto contemporáneo en el que vivimos y las consecuencias catastróficas de abandonarlo. Pero en tercer lugar tenemos la práctica del temor. En tercer lugar, la práctica del temor. Y aquí es donde cae el énfasis esta tarde, porque estamos pensando en términos de que el temor es una motivación, el temor de Dios como motivación junto con el amor de Cristo que nos constriñe, junto con la gratitud del Evangelio y junto con otras que vendrán y consideraremos después. Una motivación en la vida cristiana es el temor de Dios. Esto aparece a través de todas las Escrituras. Justo al inicio de los Salmos tenemos referencia en ello. En el Salmo 1 tenemos referencia explícita en ello. En el Salmo 2, servir al Señor con temor, alegraos con temor. Lo tenemos en el Salmo 4, temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Temblad y no pequéis. Y podemos seguir y seguir. Pero quiero destacar especialmente una media docena de formas en que el temor de Dios sirve como motivación en la vida cristiana. En primer lugar, esta es la más general.
En primer lugar, en referencia a la conducta santa. Primera de Pedro, versículo 17, él está diciendo a la luz del llamado, a la luz de la santidad de Dios, el llamado a nuestra santidad y la responsabilidad de Dios, la responsabilidad a la que nos obliga. Debemos vivir aquí con temor. Leímos antes también en la segunda de Corintios capítulo 7, en el versículo 1, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y aquí está la búsqueda de la piedad. ¿Cómo? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así la plenitud o la madurez de la santidad se realiza en el temor de Dios. En 2 de Corintios, 2 capítulos antes, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, esto está respaldado por el juicio venidero. Y por lo tanto, discúlpeme, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que el sentido del ojo que todo lo ve de Dios, hay esta vista de Dios. Leemos de Job en el capítulo 1. Job es uno de estos patriarcas notablemente piadosos. Y cuando el Señor lo describe, dice que él es recto, pero dice que es alguien que teme a Dios y que se aparta del mal. Estas dos cosas van juntas, el temor de Dios y el rechazo al mal. Esto va junto. Y cuando cuando Dios le habla a Satanás, le dice: ¿has considerado a mi siervo Job que me teme? Satanás dice: ¿acaso teme Job a Dios en balde? Pero el punto es que su piedad se define como temor al Señor. Y lo ves porque el Señor lo lleva a través de todo este naufragio de la pérdida y sufrimiento que él soporta en el capítulo 1. Todo su ganado se ha ido, sus hijos se han ido y así sucesivamente. Se reduce a lo que se siente como nada. ¿Y cómo responde a eso el que teme a Dios? Se postra y adora y bendice el nombre de Dios, diciendo: bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el Señor. Él es el que da, Él es el que quita, bendito sea su nombre. ¿Sabes cómo lo hizo? Pues no pecó. Él está consciente, él está en su conciencia de Dios, en el temor de Dios, que es lo que está controlando su vida. Es cierto con respecto al arrepentimiento y al perdón. Cualquier idea de que, Dios es este Dios cariñoso, tolerante y permisivo, que simplemente te ama y te ama y te ama y no le importa cuánto lo desafías y te rebelas contra Él y lo deshonras y lo desobedeces y así. Esa es una visión distorsionada de quién verdaderamente es Dios. Sí, Dios recibe a los pecadores, pero no lo hace sobre la base de que simplemente pasa por alto y decir: está bien, no pasa nada, todo está bien. Lo hace sobre la base de un sacrificio comprado con sangre. Y lo hace sobre la base del perdón, que viene como resultado del arrepentimiento, no meramente por pasar por alto el pecado. El pecado no es una gran cosa, es el gran problema. Le costó la vida a Cristo, pero viene a través del arrepentimiento y el perdón. ¿Qué es lo que da sentido en el Salmo 130? Vienes al Salmo 130, versículo 4, y vemos: Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que sea reverenciado o temido. Pensarías, pero en ti hay perdón para que seas amado. No, en ti hay perdón para que seas temido. Pero ¿cómo es esto? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? El temor de Dios es motivo de una conducta santa. Lo que pasa es que el Salmo debe estar diciendo: si vas a contar mis pecados, nadie los puede contar. Son tan grandes.
Y estoy muy consciente, de la severidad y la gravedad de mi pecado. Mas, sin embargo, en las profundidades de la bondad de Dios, su gentileza y misericordia, su amor y la provisión de un Salvador, ahí hay perdón. Y ver el perdón del Señor de tantos pecados produce temor, el temor del Señor. Pero en ti hay perdón para que seas temido. Bueno, hay mucho más que se podría decir en términos de analizar lo mencionado, pero tienes el temor del Señor en el centro de este tema de la conducta santa. Y lo dijo aquí, es también la motivación. El temor de Dios es la motivación del evangelismo. Volvamos al pasaje de 2 de Corintios en el capítulo 5, con el que comenzamos en nuestro segundo sermón sobre la primera motivación, el amor de Cristo. Este es el gran punto de partida. Este es el gran énfasis de motivación en la vida cristiana, el amor de Cristo. ¿Sabes que es en ese mismo capítulo que tenemos el temor de Dios como motivación para el evangelismo? Si vas unos versos antes, solo unos versos antes, en el verso 11, piensa conmigo en estas palabras. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Quiero hacerte una pregunta y quiero que trates de responderla seriamente. ¿Cuántas personas conoces que puedan incluso decir estas palabras en verdad, conociendo pues el temor del Señor? ¿Cuántos cristianos hay que conocen el temor del Señor? Que saben algo realmente sobre el temor del Señor. Y sin embargo, dicen, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Es parte de la motivación del evangelismo. Sabemos quién es Dios y lo que requiere y la realidad del infierno. El infierno no es solo una idea teórica, es un lugar real con personas reales que van a sufrir bajo la furia y la ira reales de un Dios realmente santo. Los cristianos conocen y se les enseña a conocer el temor del Señor y por lo tanto pueden persuadir a los hombres. Bueno, podríamos decir más, pero sigamos adelante. En tercer lugar, otra categoría para la motivación es el temor de Dios, lo que motiva la adoración y los diversos componentes asociados con ella. Entonces, ¿con qué frecuencia cantamos los salmos, adoramos al Señor con temor, cierto? Esto no les es desconocido. Y verán, al autor de Hebreos, Pablo, al final de Hebreos 12, retomando ese tema de los salmos, cuando dice en el versículo 28, así que teniendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así que este es el Nuevo Testamento retomando lo mismo que se nos enseña en el libro de los Salmos, donde servir o adorar al Señor con reverencia y temor piadoso. Así que el temor de Dios debería ser una característica de la adoración bíblica en el Nuevo Testamento. Es cierto con respecto a ordenanzas específicas, y mencionaré solo unas. La predicación encaja en lo que escuchamos esta mañana, ¿cierto? Recibimos la palabra de Dios con alegría, recibimos la palabra con gozo, recibimos la palabra con fe, recibimos la palabra con esperanza y consuelo. Hay todo tipo de cosas que podríamos decir, pero uno de los componentes es el temor. Isaías 66:2, por ejemplo, dice: el Señor ama, se deleita en Él. El Señor goza con los que tiemblan a su palabra.
temblando ante la palabra de Dios. Hay un lugar para que el pueblo del Señor tiemble ante la palabra de Dios. ¿Ves lo mismo con la palabra visible, por ejemplo, en la cena del Señor? La cena del Señor no es una ordenanza trivial y frívola que las personas agregan a un servicio. Hay sobriedad y temor asociado con ella. 1 Corintios 11, en el versículo 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. No discernir el cuerpo del Señor. Venimos a la mesa del Señor con un temor apropiado al Señor. No es lo único, pero es una parte, la cual es venir a la mesa del Señor. Así que adoramos al Señor con temor. En cuarto lugar, quiero hablar a la luz del contexto de nuestras propias congregaciones brevemente acerca de disciplinar las ordenanzas del gobierno eclesiástico y la censura eclesiástica. Sabrás por Hebreos capítulo 2 en el versículo 5 al 11 que la disciplina es parte de la vida de cualquier cristiano. Si eres cristiano, estás acostumbrado a ella. Es como en un hogar piadoso. Los niños crecen, la disciplina es parte de su vida, es parte de su crianza, es parte de su entorno, es parte de su ambiente en la que crecen, es parte de su vida. Y está motivada por el amor y la búsqueda del amor, etc. Llegas a ser gente grande. Niños, tengo noticias para ustedes. Llegan a ser adultos y si vas siguiendo al Señor, nada cambia. En lugar de, ya saben, el instrumento para azotar o lo que sea, el Señor castiga de otras maneras, pero la disciplina, el castigo del Señor es una parte normal de la vida. La captamos en la lectura de su palabra, nos reprende en nuestro culto privado, nos sometemos a la predicación de su palabra, la obtenemos en su trato providencial con nosotros, donde nos disciplina. La conseguimos en una gran cantidad de formas diferentes. En Hebreos 12 dice que es una expresión tangible del amor de Dios. Pues los que no son castigados son bastardos, son hijos ilegítimos. Sus hijos reciben castigo. Así que es una marca del amor de Dios. Y así para el pueblo del Señor estamos acostumbrados. Sabemos lo que significa sentir el calor del desagrado de Dios en el aguijón de la vara. Tú has estado ahí. Hemos sentido el calor del desagrado de Dios en el estado de la vara. Si tienes una forma de religión o cristianismo que está desprovisto de las cosas que estoy diciendo, no tienes un cristianismo bíblico, sea lo que sea que tengas. No es el cristianismo bíblico. Esto es parte de la vida del cristiano. Ahora, cuando llegas a las censuras de la iglesia, esto es solo otra vía de la disciplina del Señor y su amor y su cuidado por su pueblo. Cultiva el temor de Dios. Si vas a la primera carta de Timoteo, capítulo 5, conoces el pasaje en el versículo 20, dice esto: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Ahora llegamos al centro de una iglesia. Todos se sienten nerviosos ahí. Quizás yo más que nadie. Todos nos sentimos incómodos. Todos nos sentimos un poco de temblor por el pronunciamiento de una censura. Pero eso es lo que se supone que debemos de sentir. De hecho, si eso se ha ido, si eso está ausente, entonces estamos equivocados. Nos estamos equivocando. En realidad, no estamos experimentando lo que la palabra de Dios dice que debemos de experimentar, ¿cierto? Es la Biblia. Esto no son ideas presbiterianas. Estamos citando escritura tras escritura.
los que pecan son reprendidos para que los demás también teman. Y la disciplina de la iglesia, por cierto, es una función de toda la iglesia. ¿No es así? Es una función de toda la iglesia. Cristo es quien lo está realizando y lo está realizando a través de sus representantes, los ancianos. Pero al final es algo que está en función de toda la iglesia. Tal vez piensas, bueno, no podemos simplemente pasar por alto todos los estándares. No podemos ser simplemente observadores pasivos. La respuesta es no se le permite ser así. Déjame darte un ejemplo de esto. Y no quiero tomar más tiempo con esto de lo que debería, pero ayudará a reforzar este punto. Hay ciertos tipos de censura en la iglesia. Bueno, cada tipo de censura de la iglesia involucra a toda la congregación y el papel a toda la congregación. Ciertos tipos de censura requieren ciertas cosas de la congregación, por lo que hay algunas censuras en las que una persona está suspendida de los privilegios sacramentales, por ejemplo, y que no se arrepiente en ese estado y se resiste. Hay obligaciones que vienen al cristiano con respecto a su asociación con estos individuos. En otras palabras, el Señor define la relación que tiene el pueblo de Dios con aquellos que están bajo este tipo de censura. No somos dejados, no somos libres. Dios es quien lo define ahora. El mundo y la sabiduría del mundo dicen que amamos a todos, que aceptamos a todos, que apoyemos a todos, y no hay nada que cambie en eso. ¿Qué dice la Biblia? Pues te lo voy a tener que dar rápido. Pero algunos pasajes, Romanos capítulo 16, por ejemplo, versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis, márcalos. Esto es lo que literalmente dice el griego. Es como colgar un letrero. Este tipo de palabra dice así. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido y que os apartéis de ellos. 1 Corintios capítulo 5, versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Hay más de los que voy a leer, pero esto será suficiente. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el lenguaje fuerte. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Y en el versículo 14 dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Lees estos pasajes y esto es, si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces no podemos cortar ninguna parte. Así que tenemos que enfrentar estos pasajes. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué diría esto el Señor? ¿Por qué el Señor prescribe esto? ¿Por qué dice que bajo ciertos tipos de censura deben retirarse de la comunión cristiana familiar con esa persona? ¿Por qué retirarse de la comunión cristiana familiar? Bueno, en resumen, es esto. Y me refiero a la gran razón es que cuando una persona está en desafío y rebelión y rechazando la comunión con Dios, entonces hay consecuencias. Porque el pueblo del Señor va a estar del lado del Señor. Y entonces si alguien dice, me voy a rebelar, desafiar y rechazar a Dios y rechazar su comunión, entonces aquellos que están de pie con el Señor también están implicados en esto. En otras palabras, el cristiano dice, voy a estar del lado del Señor.
Y si lo rechazas y lo sigues desafiando, te rebelas contra Él y rompes la comunión con Él. Por definición estás rompiendo la comunión conmigo porque yo estoy de pie con el Señor y mantengo la comunión con el Señor. Pero ¿cuáles son las otras alternativas? Las otras alternativas serían, por supuesto, permanecer con la persona terca, rebelde, desafiante que rechaza a Dios. ¿Y eso en dónde te coloca? En el camino al infierno. Van al infierno sin arrepentimiento. El otro lado es un llamado de atención. Dios está haciendo algo con la búsqueda y la recuperación de alguien que está en pecado. Y como viste en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, es una llamada de atención para ellos. ¿Ves los resultados de rechazar a Cristo y alejarte de la comunión del pueblo del Señor? ¿Cierto? En otras palabras, en realidad está cargado esto de misericordia porque los está llamando a sus sentidos para decirles que tienen un representante visible, una representación visible de la realidad espiritual. No vienes a los privilegios sacramentales y vas a perder la comunión familiar con el pueblo del Señor. Te aman, te van a seguir hablando, aunque te van a insistir que te vuelvas al Señor Jesús para que abandones tu pecado y orarán por ti. Pero en términos de bueno, todo está bien, todos somos buenos amigos y todo lo demás, y eso se fue. Y ese es un llamado de atención para traer a la gente a sus sentidos y llevarlos a la verdadera comunión con Cristo y por lo tanto todos los privilegios que vienen con esto. Así que puedes ver cómo esto implica el temor de Dios. Tenemos que apresurarnos a pasar a otras dos áreas muy brevemente. En la vocación o llamado de una persona, el temor de Dios es lo que nos motiva. Entonces, Colosenses 3, versículo 22 y 23, siervos, así que siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para el Señor y no para los hombres. El temor de Dios es lo que motiva la ética de trabajo puritano, como lo llamamos. Esta visión bíblica piadosa del llamado y la vocación, un cristiano está más preocupado por caminar en el temor de Dios, por el ojo de Dios que todo lo ve y por prestarle servicio a Él. Y sí, el ambiente en lo que hace es para su empleador, pero finalmente lo está haciendo como para el Señor. Y es el temor de Dios que motiva a uno en su llamado. Dios le da esa vocación. Por último, el temor de Dios es lo que endulza la comunión cristiana. El temor de Dios es lo que endulza la comunión cristiana. ¿Te acuerdas en Malaquías, en el capítulo 3? En medio de esto hay un día de declinación, el que Malaquías está escribiendo, pero hubo un remanente en el versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que le temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán mi especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe. Es un llamado. Esto endulza el compañerismo cristiano. Pensar juntos en el nombre del Señor, estar caminando juntos, animando el temor de Dios, caminar en el temor de Dios. Estas son cosas hermosas, hermosas para el Señor. El Señor mira hacia abajo en el día de la declinación, en los días de Malaquías, y dice: estos son míos, los que me temen y que piensan en mi nombre. Los haré como joyas en el último día. Endulza la comunión cristiana con los verdaderos lazos de la comunión cristiana. Ve a Proverbios para descubrir esto. Proverbios nos dice, por otro lado, de evitar la comunión impía, donde está la ausencia del temor del Señor.
Entonces, por ejemplo, en Proverbios 22, versículo 24, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojes, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Así que en este tercer punto, la práctica del temor, el temor de Dios, implicaciones de gran alcance, es bíblicamente una de las motivaciones en la vida cristiana. Estamos obligados por el amor de Cristo. Ese es el número uno, por así decirlo. El número uno nos impulsa la gratitud del Evangelio, que ocupa un lugar muy destacado. Pero el temor de Dios es tan prominente, persuasivo en toda la Biblia como los dos primeros. Y ya sea que se trate de la búsqueda de la piedad o de una conducta santa, ya sea que se trate de cosas prácticas como el evangelismo o nuestra adoración, ya sea que se trate de la comprensión del gobierno de la iglesia, la censura de la iglesia, o nuestro llamado en la vida cotidiana, o nuestra comunión cristiana dentro de la iglesia. Estamos motivados en la dirección de lo que le agrada a Dios, en el camino de la santidad por el temor de Dios. Esto es una vida consciente de Dios en el temor de Dios. El temor de Dios junto a otras motivaciones alimenta la vida cristiana. John Murray estaba en lo cierto. El temor de Dios es el alma de la piedad. Y donde el temor de Dios está ausente, la verdadera piedad se ha ido. Y donde florece la verdadera piedad, será fructífera y abundante para la gloria y la alabanza del Dios mismo. Puestos de pie para orar. O Lord our God in heaven, we come again into your presence and we pray, help us, O Lord, that as we bow our hearts to pray, that we would be made very much aware of the majesty of the God before whom we come, that we would remember that you are a Father and a Holy Father, that we come before a throne of grace, and it is a throne upon which you are reigning. Grant us, O God, that we would be enabled to serve you with fear and to rejoice with trembling, and that we would be flourishing in the fear of Jehovah. O Lord, we pray, grant us the ability to bring ourselves under your word, to hold fast to the word of God as it is revealed to us, to take our cue, to get our direction, and to receive our motivation in all that we are about from your own hand. We ask this in Jesus' name.